En esta ocasión nos corresponde hablar acerca del contrato de seguros. Durante toda la exposición, pues vamos a analizar la póliza de seguro de vehículos de AIG Metropolitano. En esta primera parte me corresponde principalmente analizar los amparos básicos y amparos opcionales. Esta exposición irá relacionada con las disposiciones del Código de Comercio que regulan el contrato de seguros. Como tal, antes de empezar a hablar acerca de las coberturas, es importante comprender qué es un contrato de seguro. Según el artículo 690 del Código de Comercio, el seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, llamada asegurador, se obliga a cambio del pago de una prima a indemnizar al asegurado o beneficiario por una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto o a pagar una suma de dinero cuando ocurra la eventualidad prevista en el contrato. Asimismo, en el artículo 691 establece los elementos esenciales del contrato de seguro, que son el asegurador, el solicitante o tomador, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima, la obligación del asegurador de indemnizar y el monto asegurado o límite de responsabilidad. Si falta alguno de estos elementos, el contrato se establecerá como nulo. Dentro del contrato, de la póliza analizada se observa precisamente esta estructura. La compañía aseguradora es AIG Metropolitana, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., mientras que el asegurado es la persona que contrata la cobertura y paga la prima correspondiente. La póliza señala expresamente que la compañía indemnizará los riesgos contratados únicamente dentro de los límites establecidos en las condiciones particulares y durante la vigencia del contrato. Además, el artículo 705 del Código de Comercio dispone que los riesgos cubiertos y excluidos deben constar claramente en la póliza y precisamente por ello el documento divide las coberturas en amparos básicos y en amparos opcionales. En primer lugar, hablaremos acerca de la condición de amparos básicos. Dentro de esto, se establece como 1.1 la pérdida total del vehículo por daños. Dentro de la póliza se establece que la existencia de pérdida total, que existe pérdida total cuando el costo de los repuestos, la mano de obra y los impuestos necesarios para reparar el vehículo es igual o superior al 75% de su valor comercial. En este caso, la aseguradora indemniza al asegurado hasta el límite establecido en las condiciones particulares. Esta cobertura guarda relación con los artículos 735 y 736 del Código de Comercio, los cuales indican que los seguros de daños tienen este carácter indemnizatorio y que la indemnización no puede constituir fuente de enriquecimiento para el asegurado ni exceder el valor real del interés asegurado. Dentro de esto, en la parte 1.2, se habla de la pérdida parcial del vehículo por daños. La póliza señala que si existe pérdida parcial cuando el valor de la reparación es inferior al 75% del valor comercial del vehículo, la aseguradora así cubre los daños ocasionados por accidentes o por actos malintencionados de terceros. También cubre accesorios como radios, equipos de sonido, GPS o sistemas de video siempre y cuando haya sido expresamente asegurados y consten en la póliza. Aquí también se aplican los artículos 735 y 736 del Código de Comercio, la indemnización debe corresponder al daño efectivamente sufrido. Dentro del 1.3, que habla acerca de la pérdida total o pérdida parcial del vehículo por robo. La póliza, dentro de esto, la póliza cubre tanto la desaparición total del vehículo como el robo parcial de piezas o accesorios necesarios para su funcionamiento, pero también se protege equipos adicionales como radios, GPS o sistemas de sonido cuando hayan sido declarados y asegurados expresamente.
Esta cobertura se fundamenta en el concepto de riesgo asegurable previsto en el artículo 693 del Código de Comercio, que define al riesgo como un acontecimiento incierto cuya ocurrencia genera la obligación de indemnizar. Dentro del apartado de 1.4 de responsabilidad civil extracontractual, esta es una de las coberturas más importantes, de hecho. Dentro de la póliza analizada, se menciona que cubre la responsabilidad civil en la que incurra el asegurado o cualquier persona autorizada para conducir el vehículo cuando cause daños a terceros. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 752 del Código, que establece que los seguros de responsabilidad civil, el asegurador debe pagar las indemnizaciones que legalmente correspondan al asegurado por los daños causados a terceros. Esta cobertura se divide en dos partes sumamente importantes. En la primera, que hace mención acerca de las lesiones corporales a terceros. Dice que la aseguradora pues paga las indemnizaciones derivadas de las lesiones ocasionadas a terceras personas como consecuencia de un accidente de tránsito causado por el vehículo asegurado. Dentro de esto también se habla, la otra parte que se divide es acerca de los daños a la propiedad ajena. Pues así, la aseguradora cubre los daños ocasionados a vehículos, bienes muebles, inmuebles o animales pertenecientes a terceros. Es importante mencionar que el artículo 756 prohíbe que el asegurado reconozca voluntariamente su responsabilidad sin autorización expresa de la aseguradora, pues podría perder el derecho a la indemnización. Bien, así ahora hablaremos acerca de lesiones a ocupantes del vehículo. Y esta parte también se divide en dos, que son los gastos médicos y los accidentes personales. Dentro de esto, la póliza protege a las personas que se encuentran dentro del vehículo asegurado mediante las dos coberturas ya antes mencionadas. En primer lugar, acerca de los gastos médicos, la compañía paga los gastos médicos razonables ocasionados por accidentes de tránsito sufridos por los ocupantes. Aquí se menciona que debe ser sin exceder de los límites indicados en el cuadro de declaraciones de las condiciones particulares de esta póliza, cuadro que se encuentra dentro de la misma póliza. Y por la parte de accidentes personales, la póliza establece porcentajes de indemnización según la gravedad de las lesiones sufridas, incluyendo muerte, pérdida de extremidades, ceguera, sordera o incapacidad permanente. Esta cobertura tiene respaldo en el artículo 769, que reconoce que los gastos médicos y otros gastos patrimoniales derivados de los daños personales pueden ser objeto de indemnización. Aquí se establece la tabla que se menciona acerca del porcentaje del límite máximo por persona, pérdida de vida del 100%, pérdida de un ojo, con ablación 30%. Acá también se establece acerca de la pérdida del dedo índice, que tiene un 15%, y así entre otras. Aquí dentro de la póliza se menciona que la pérdida significará, en cuanto a las manos y los pies, la amputación de las coyunturas de la muñeca o el tobillo o arriba de ellos. Se establecen muy bien los porcentajes y también las pérdidas que pueden ocurrir. Dentro del 1.6, acerca de los gastos de grúa, transporte y protección del vehículo accidentado. La aseguradora pues indemniza los gastos razonables que incurre el asegurado para proteger, remolcar o transportar el vehículo después de un accidente o de su recuperación tras un robo. Esta cobertura se relaciona con el principio que se encuentra previsto en el artículo 720, que obliga al asegurado a adoptar medidas razonables para evitar la propagación o agravamiento del daño. Bien, ahora acerca del 1.7 sobre el amparo de eventos de la naturaleza. La póliza sí cubre, pongámoslo aquí, ya. La póliza cubre daños producidos por terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, ciclones, granizadas, tsunamis y maremotos.
Esta cobertura es particularmente relevante porque en el artículo 751 del Código establece que los daños ocasionados por terceros, por terremotos, temblores o fenómenos naturales no están cubiertos por regla general, salvo que exista pues un pacto en contrario, que en esta póliza pues sí se establece dicho pacto expreso, por lo que dichos riesgos quedan cubiertos. Ahora bien, pasaremos a explicar acerca de los amparos opcionales. Estos amparos opcionales pues solamente tienen cobertura cuando aparecen expresamente contratados en la carátula o condiciones particulares de la póliza. En primer lugar, es acerca de los gastos de transporte para el asegurado. Cuando existe pérdida total por daños o robo, la aseguradora paga una suma diaria destinada a cubrir los gastos de transporte del asegurado, mientras se resuelve la indemnización o se recupera el vehículo. Esta cobertura busca reducir los perjuicios económicos derivados a la imposibilidad de utilizar el vehículo. Dentro de esto, aquí se hace mención en esta última parte que dice: se pagará al asegurado en caso de pérdida total del vehículo por daños o robo, en adición a la indemnización por pérdida total, la suma diaria específica en la carátula de la póliza y o el cuadro de declaraciones de las condiciones particulares de esta póliza, liquidada desde el primer día siguiente a la notificación del hecho a AIG Metropolitana, y terminará cuando se haga efectiva la indemnización o la restitución del vehículo asegurado, siempre y cuando éste haya cumplido sus obligaciones para obtener la indemnización o la restitución, sin exceder ninguno de los casos de 60 días calendario y sin su sujetación deducible. Bien, ahora por el 2.2, que es acerca de la protección patrimonial. Esta cobertura es particularmente amplia porque pues protege al asegurado incluso cuando el conductor haya cometido ciertas infracciones de tránsito, carezca de licencia adecuada o conduzca bajo efectos del alcohol. Sin embargo, la aseguradora conserva el derecho de subrogarse y reclamar posteriormente contra el responsable. Esta facultad se encuentra fundamentada en el artículo 740, que reconoce el derecho de subrogación de la aseguradora después de haber pagado la indemnización. Bien, ahora acerca de la asistencia jurídica en el proceso penal. Dentro de la póliza, pues se cubren honorarios de abogados cuando el asegurado enfrente procesos penales derivados de accidentes de tránsito que ocasionen lesiones o muerte. La aseguradora reembolsa los gastos legales hasta el límite contratado y exige la presentación de documentos que acrediten la defensa realizada. Esta cobertura completa la protección derivada de la responsabilidad civil establecida en el artículo 752 y 753 del Código. Aquí se menciona en cada literal que se encuentra estipulado en la póliza acerca de la suma para indagación preliminar, suma para otras actuaciones, y aquí se habla que para obtener el reembolso de los gastos efectuados el asegurado deberá presentar a la compañía. Aquí se hablan de la copia del contrato, constancia expedida por el abogado, entre otras cuestiones importantes. Por otro lado, acerca de la cobertura de accesorios extras, que se encuentra en el 2.4. En este apartado, la aseguradora indemniza el robo parcial de equipos especiales o accesorios no estándar que hayan sido declarados en las condiciones particulares de la póliza. Es importante así destacar que la cobertura existe únicamente respecto a los accesorios expresamente declarados. En el 2.5 habla acerca de cobertura de vehículo de reemplazo. La compañía proporciona un vehículo sustituto durante el tiempo que el vehículo asegurado permanezca en reparación o mientras se procesa la indemnización.
La entrega está sujeta a las condiciones establecidas en la póliza y a los convenios existentes con los proveedores autorizados. Y dentro de aquí se encuentra en la póliza todo esto debidamente especificado de ambas cuestiones. Bien, acerca de los documentos de reemplazo. Pues así, la póliza cubre todos los gastos derivados de la reposición de documentos personales perdidos o robados, tales como la cédula de la ciudadanía, licencia de conducir, certificado de votación y matrícula del vehículo asegurado. Se habla que para acceder a esta indemnización el asegurado debe presentar la denuncia correspondiente y los comprobantes de pago de la reposición. Finalmente, en el 2.7 se habla acerca del reemplazo de llaves para el vehículo. Finalmente, dicho en la póliza cubren los gastos derivados de la reposición de las llaves del vehículo cuando éstas hayan sido objeto de hurto. Para acceder a esta cobertura, la póliza exige la presentación respectiva de la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Y por último, podemos hablar acerca de la condición de bienes amparados. Bien, dentro de este apartado, la póliza establece que se encuentran amparados los vehículos motorizados autorizados para circular por las vías públicas del Ecuador, siempre que hayan sido declarados en la solicitud y consten en las condiciones particulares de la póliza. Esta cláusula se relaciona con el artículo 699 del Código de Comercio, que exige pues la identificación precisa del bien asegurado y los riesgos cubiertos. Por lo tanto, la protección otorgada por la póliza recae exclusivamente sobre el vehículo descrito en el contrato y sobre los accesorios que hayan sido expresamente declarados y asegurados. Bien, ahora hablaremos sobre la condición de bienes amparados que se mencionan mediante el contrato emitido por la póliza de AIG. Bien, la condición de bienes amparados es el apartado del contrato en el que se delimita el objeto físico sobre el cual recae la protección del seguro. Por medio de la póliza de AIG, esta sección se conecta directamente con pilares esenciales que menciona el Código de Comercio para garantizar la validez y la transparencia del contrato. Por ende, según la sección 3 de la póliza, aunque es reducida, se establecen los bienes protegidos como vehículos motorizados autorizados para circular por vías públicas a nivel nacional. Esto incluye la mención de vehículos livianos, híbridos, eléctricos, semipesados, pesados y motocicletas, tanto de uso particular como de uso comercial. Para que estos estén amparados deben constar explícitamente en la solicitud y de igual manera se mencionará por qué es importante definir con precisión estos bienes, puesto que la identificación precisa de estos son un requisito para la validez según el artículo 699 literal D, puesto que el código exige que toda póliza contenga la identificación precisa de la persona o de la cosa, en este caso los vehículos, con respecto a la cual se contrata el seguro. Sin esta claridad en la sección 3, como podemos observar, el contrato carecería de un dato individualizador esencial, lo que dificultaría la determinación del riesgo a la que se estaría sujeta el contrato. De igual manera, la ley establece que el interés del asegurado es un elemento esencial dentro del contrato y su falta provoca una nulidad absoluta. Y por lo mismo el artículo 730 define que el interés exige que toda persona cuyo patrimonio pueda verse afectado por un riesgo sobre una cosa lícita es y estimable en dinero
Al definir los bienes amparados, la póliza confirma que existe un objeto lícito sobre el cual el asegurado tiene un interés económico para proteger. Bien, ahora en cuanto a la condición de exclusiones generales, se mencionan ciertos aspectos relevantes por los cuales el contrato de seguro se limita a garantizar el pago de, sobre daños que puedan darse en el vehículo. Por lo tanto, se menciona que existirá una exclusión en cuanto a la pérdida total o parcial por daños o por robo. En este apartado se excluyen daños que no son accidentales sino derivados del uso normal o del descuido, como fallas mecánicas, eléctricas, desgastes, depreciación del vehículo y daños por circular fuera de vías públicas. El artículo 732 establece que el vicio propio, que es el deterioro natural por la naturaleza de la cosa, no es un riesgo asumido por el asegurador. Y también el artículo 763 refuerza que el asegurador no responde por deterioros causados por el transcurso del tiempo. Ante estas exclusiones se garantiza el cumplimiento del artículo 735, que define que el seguro es un contrato de mera indemnización y sin ellas el seguro se convertiría en un servicio de mantenimiento generando un enriquecimiento injusto para el asegurado. Bien, ante la mención de las exclusiones en el numeral 4.2, 4.3 y 4.4, se habla de las exclusiones por responsabilidad civil. Bien, se excluyen daños o lesiones a familiares cercanos hasta el 4º grado de consanguinidad, empleados en funciones laborales y bienes que están sujetos bajo custodia o propiedad del asegurado. Por medio del artículo 741 se prohíbe que la aseguradora cobre o exista una subrogación contra parientes cercanos o el cónyuge del asegurado. Y el artículo 757 aclara que el seguro de RC no es un seguro a favor de terceros, sino que sirve para proteger el patrimonio del asegurado frente a reclamos de terceros ajenos. La importancia radica en que la ley impide que la aseguradora recupere el dinero pagado si el responsable es un familiar. Estas cláusulas evitan el fraude y la colusión familiar. Además, las exclusiones laborales mencionadas en el artículo 758 delegan esa responsabilidad al Seguro Social o las leyes del trabajo. Bien, ante el siguiente apartado, que se refiere a las exclusiones aplicables a todos los amparados, a todos los amparos, más bien dicho, en este apartado se maneja un eje preventivo del contrato, es decir, que se excluyen riesgos agravados por conductas del asegurado, como competencias de velocidad, conducir sin licencia, multas, embriaguez, daños intencionales, la mención de la guerra y posibles fraudes. Por medio del artículo 706 se establece que el dolo y los actos que dependen solo de la voluntad del asegurado son inasegurables, es decir, que también se prohíbe asegurar el pago de multas penales o policiales. Y por medio del artículo 693 se define el riesgo como el evento incierto que no depende de la voluntad de las partes. Por ende, se protege el principio de buena fe y evita que el seguro cubra actos ilegales o temerarios que alteran la probabilidad estadística del riesgo. En la mención del 4.6
están las exclusiones aplicables a lesiones a ocupantes del vehículo. En este apartado se menciona que no se cubre a personas que viajan en sitios no destinados para pasajeros, como el vale de la camioneta, ni lesiones que ya deban ser cubiertas por el Seguro Social. El artículo 712 del Código de Comercios trata sobre el agravamiento del riesgo, es decir, transportar personas fuera de la cabina y aumentar la peligrosidad del siniestro de forma injusta. Por medio de este apartado se delimita la responsabilidad del asegurador a los estándares técnicos de seguridad del bien amparado. Y ante las exclusiones, tanto del apartado 4.7, que son las exclusiones al amparo de documentos de reemplazo, y a la 4.8 de exclusiones al amparo de reemplazo de llaves para el vehículo, se menciona que se excluye la pérdida de dinero o valores que no sean documentos de identidad, así como las llaves de otros vehículos o eventos ocurridos antes de contratar la póliza. Por medio del artículo 690 se define que el seguro cubre eventos inciertos y futuros y que por medio del artículo 723 se obliga al asegurado a probar que el siniestro ocurrió dentro de la vigencia. Esto evita que el asegurado reclame por pérdidas que ya existían, como siniestros preexistentes, o por bienes como el dinero en efectivo, cuya pérdida es difícil de verificar y no forman parte del objeto del contrato. Bien, como una conclusión que se podría dar sobre este apartado en cuanto a las exclusiones y su importancia es que se exige que exista una determinación de exclusiones como una claridad expresa para que no haya dudas sobre la responsabilidad del asegurador y se garantice la transparencia contractual. Buenas tardes, doctor. En mi intervención analizaremos las condiciones relacionadas con las definiciones básicas del contrato, la vigencia de la póliza, la suma asegurada, el deducible, el pago de la prima y las reglas de aseguramiento. Estas cláusulas son fundamentales porque determinan quiénes intervienen en el contrato, cuánto cubre la aseguradora, durante qué periodo existe protección y cómo se calcula la indemnización cuando ocurre un siniestro. El Código de Comercio ecuatoriano establece que el contrato de seguro tiene una función indemnizatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que busca reparar un daño económico sufrido por el asegurado, pero nunca producir un enriquecimiento injustificado. A continuación le voy a mencionar las condiciones y definiciones. La condición de definiciones constituye el marco conceptual de toda la póliza. Su finalidad es precisar el significado de los términos técnicos para evitar interpretaciones erróneas entre la aseguradora y el asegurado. El solicitante, pues, es la persona natural o jurídica que solicita el seguro y traslada el riesgo a la compañía aseguradora. Por ejemplo, una empresa puede solicitar una póliza para proteger su flota de vehículos. Otro importante también aquí tenemos al contratante. El contratante es quien celebra el contrato y asume la obligación principal de pagar la prima. En algunos casos, el contratante y el asegurado son la misma persona, en otros pueden ser distintos. También tenemos el asegurado. El asegurado es la persona que recibe la protección del seguro y que tendrá derecho a la indemnización cuando ocurra un siniestro cubierto. Por otro lado, la valoración. Aquí es la estimación económica de un bien. Esta valoración es importante porque permite determinar la suma asegurada y posteriormente calcular la indemnización correspondiente. Otro importante en este contrato, pues, tenemos lo que es el valor real o comercial. Bueno, aquí es el valor que tiene el vehículo al momento del siniestro, siempre considerando
la antigüedad, el estado de conservación, el uso, desgaste y algunas características técnicas. Por otro lado, tenemos la suma asegurada, que representa el límite máximo de responsabilidad económica de la aseguradora, ya que la compañía jamás estará obligada a pagar una cantidad superior a esta suma. Bueno, el Código de Comercio nos manifiesta en el artículo 699, el cual exige que toda póliza identifique claramente las partes, los riesgos cubiertos, la vigencia, la suma aseguradora. Por ello, estas definiciones son súper esenciales para la validez y correcta ejecución del contrato. Otro punto importante, tenemos la condición vigencia. La vigencia determina el periodo exacto durante el cual existe cobertura. La póliza establece una fecha de inicio y una fecha de terminación, previamente acordadas por las partes. Es importante, ya que la aseguradora solamente responderá por los siniestros ocurridos dentro de ese periodo. Si el accidente ocurre antes del inicio o después del vencimiento, no existirá obligación de indemnizar. Un ejemplo para que se pueda entender mejor: si la póliza tiene vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027, un accidente ocurrido el 31 de diciembre de 2026 sí está dentro de este plazo y está cubierto. Pero un accidente ocurrido el 2 de enero de 2027, pues ya no está cubierto y por ende ya no existe obligación de indemnizar. El artículo 698 del Código de Comercio también nos dispone que los riesgos comienzan a correr por cuenta del asegurador una vez perfeccionado el contrato, salvo pacto diferente. Por otro lado, también tenemos la condición suma asegurada. ¿Qué quiere decir esto? La suma asegurada constituye uno de los elementos más importantes del contrato, ya que representa el límite económico máximo que puede pagar la aseguradora frente a un siniestro. En daños a terceros, la póliza establece límites específicos para daños materiales, lesiones personales, fallecimiento de una o varias personas. En pérdida total, la indemnización se calcula tomando como referencia el valor comercial del vehículo al momento del siniestro, sin superar el monto asegurado. Hay un principio también importante aquí, que es el principio indemnizatorio, que la suma asegurada no constituye una ganancia para el asegurado, simplemente representa el techo máximo de responsabilidad económica de la compañía. Un ejemplo: si un vehículo tiene un valor comercial de 18.000 y está asegurado por 18.000, la indemnización máxima será ese valor. Si el vehículo vale únicamente 15.000, al momento del accidente la compañía solo pagará esos 15.000, aunque la suma asegurada sea superior. Tenemos también otro muy importante en este contrato, que es la condición deducible. El deducible es la cantidad que debe asumir directamente el asegurado en cada siniestro. La aseguradora cubre únicamente el valor que excede ese monto. Su finalidad es que tiene tres objetivos. En primer lugar, compartir el riesgo entre aseguradora y asegurado. En segundo lugar, evitar reclamaciones por daños menores. En tercer lugar, incentivar la conducción responsable. Un ejemplo práctico puede ser que un daño total sea de $4.000, el deducible de 500, la compañía pagará pues los 4.000 menos 500, 3.500. El asegurado asumirá los 500 restantes. Mientras mayor sea el deducible, menor suele ser el valor de la prima. Mientras menor sea el deducible, generalmente la prima será más costosa. También les voy a mencionar otro subtema muy importante, que es la condición pago de prima. Aquí la prima es el precio del seguro, es la contraprestación económica que paga el asegurado para recibir protección frente a determinados riesgos. La obligación principal del contratante, pues es la obligación más importante del asegurado, es pagar oportunamente la prima. Sin prima no existe equilibrio contractual. También aquí incluye lo que es el pago de la prima en el plazo de 30 días, como lo menciona aquí en el contrato.
La mora también, el Código de Comercio protege temporalmente al asegurado cuando incurre en retrasos de pago. La ley concede 30 días de cobertura después del vencimiento, suspensión de cobertura después de ese plazo, terminación automática después de 60 días de mora, tal como está aquí en el contrato. Es importante esto de la condición pago de prima, ya que esta regla busca equilibrar datos y súper interesantes como es proteger al asegurado frente a retrasos ocasionales, garantizar el derecho de la aseguradora a recibir el pago correspondiente. También les voy a hablar sobre lo que es la condición seguro insuficiente que se encuentra dentro de este contrato. Aquí también se lo conoce como regla proporcional, que quiere decir se produce cuando el bien está asegurado por un valor inferior al que realmente posee. Por ejemplo, un valor real del vehículo que cueste unos $30,000, el valor asegurado de $15,000, el daño sufrido de $10,000. Solo se aseguró el 50% del valor real, por lo tanto la aseguradora únicamente pagará el 50% del daño, $5,000. Los otros 5,000 deberán ser asumidos por el asegurado. Nadie puede pretender recibir cobertura total cuando solo se aseguró parcialmente el bien. Como aquí menciona, en el contrato la condición seguro insuficiente se produce cuando el valor asegurado es inferior al valor asegurable y la compañía solo está obligada a indemnizar el daño a prorrata en proporción al valor asegurable. En los casos de las pérdidas totales, la compañía responderá hasta el límite del valor asegurado, monto del cual se aplica el cálculo deducible, como les acabé de explicar. También les voy a hablar sobre la condición sobre seguro que se encuentra en este contrato. ¿Qué quiere decir esto? Ocurre cuando la suma asegurada supera el valor real del vehículo. Como aquí bien menciona, un ejemplo, un valor real del vehículo que cueste unos $20,000, la suma asegurada de 35,000, aunque exista pérdida total, la compañía no va a pagar los 35,000, solo va a indemnizar lo que es el valor real del vehículo. El seguro no puede transformarse en un mecanismo de lucro, ya que su finalidad es reparar un daño, no generar ganancias. Este principio se conoce como principio indemnizatorio. También por otro lado, la condición seguro en otras compañías. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta situación ocurre cuando un mismo vehículo se encuentra asegurado por varias compañías al mismo tiempo. Cada aseguradora pues responderá proporcionalmente al monto que aseguró. Como aquí está en este contrato, si en el momento de un siniestro existieran otro u otros seguros amparando responsabilidad civil, la compañía soportará la indemnización debida en proporción a la cuantía cubierta en los respectivos seguros. Por ejemplo, el daño total es de $12,000, la compañía A cubre el 70%, la compañía B cubre el 30%, la indemnización la compañía A pagará 8,400 y la compañía B pagará 3,600. Cabe mencionar que aquí también entra lo que es la mala fe del asegurado, como aquí se menciona, excepto cuando se omita maliciosamente la información. ¿Qué quiere decir? Si el asegurado oculta deliberadamente la existencia de otro seguro sobre el mismo vehículo, pues perderá el derecho de recibir indemnización. Esto se fundamenta en el principio de buena fe, que es uno de los pilares del contrato de seguro. En conclusión, estas cláusulas que se presentan en este contrato permiten determinar quiénes participan en el contrato, cuándo existe cobertura, cuál es el límite de responsabilidad de la aseguradora y cómo debe calcularse la indemnización. Además, las reglas sobre seguro insuficiente, sobre seguro y coexistencia de seguros garantizan que la indemnización sea justa y proporcional, evitando de manera adecuada el enriquecimiento indebido del asegurado como perjuicios para la compañía aseguradora. Por ello, estas condiciones reflejan los principios fundamentales del Código de Comercio ecuatoriano: buena fe, equilibrio contractual y función indemnizatoria del seguro. Hasta aquí mi intervención. Buenas tardes, doctor. En mi intervención analizaremos las condiciones relacionadas con las definiciones básicas del contrato, la vigencia de la póliza, la suma asegurada, el deducible, el pago de la prima y las reglas de aseguramiento. Estas cláusulas son fundamentales porque determinan
quiénes intervienen en el contrato, cuánto cubre la aseguradora, durante qué periodo existe protección y cómo se calcula la indemnización cuando ocurre un siniestro. El Código de Comercio ecuatoriano establece que el contrato de seguro tiene una función indemnizatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que busca reparar un daño económico sufrido por el asegurado, pero nunca producir un enriquecimiento injustificado. A continuación le voy a mencionar las condiciones y definiciones. La condición de definiciones constituye el marco conceptual de toda la póliza. Su finalidad es precisar el significado de los términos técnicos para evitar interpretaciones erróneas entre la aseguradora y el asegurado. El solicitante, pues, es la persona natural o jurídica que solicita el seguro y traslada el riesgo a la compañía aseguradora. Por ejemplo, una empresa puede solicitar una póliza para proteger su flota de vehículos. Otro importante también aquí tenemos al contratante. El contratante es quien celebra el contrato y asume la obligación principal de pagar la prima. En algunos casos, el contratante y el asegurado son la misma persona, en otros pueden ser distintos. También tenemos el asegurado. El asegurado es la persona que recibe la protección del seguro y que tendrá derecho a la indemnización cuando ocurra un siniestro cubierto. Por otro lado, la valoración. Aquí es la estimación económica de un bien. Esta valoración es importante porque permite determinar la suma asegurada y posteriormente calcular la indemnización correspondiente. Otro importante en este contrato, pues, tenemos lo que es el valor real o comercial. Aquí es el valor que tiene el vehículo al momento del siniestro, siempre considerando la antigüedad, el estado de conservación, el uso, desgaste y algunas características técnicas. Por otro lado, tenemos la suma asegurada, que representa el límite máximo de responsabilidad económica de la aseguradora, ya que la compañía jamás estará obligada a pagar una cantidad superior a esta suma. El Código de Comercio nos manifiesta en el artículo 699, el cual exige que toda póliza identifique claramente las partes, los riesgos cubiertos, la vigencia, la suma aseguradora. Por ello, estas definiciones son súper esenciales para la validez y correcta ejecución del contrato. Otro punto importante tenemos la condición vigencia. La vigencia determina el periodo exacto durante el cual existe cobertura. La póliza establece una fecha de inicio y una fecha de terminación, previamente acordadas por las partes. Es importante ya que la aseguradora solamente responderá por los siniestros ocurridos dentro de ese periodo. Si el accidente ocurre antes del inicio o después del vencimiento, no existirá obligación de indemnizar. Un ejemplo para que se pueda entender mejor: si la póliza tiene vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027, un accidente ocurrido el 31 de diciembre de 2026 sí está dentro de este plazo y está cubierto. Pero un accidente ocurrido el 2 de enero de 2027, pues ya no está cubierto y por ende ya no existe obligación de indemnizar. El artículo 698 del Código de Comercio también nos dispone que los riesgos comienzan a correr por cuenta del asegurador una vez perfeccionado el contrato, salvo pacto diferente. Por otro lado, también tenemos la condición suma asegurada. ¿Qué quiere decir esto? La suma asegurada constituye uno de los elementos más importantes del contrato, ya que representa el límite económico máximo que puede pagar la aseguradora frente a un siniestro. En daños a terceros, la póliza establece límites específicos para daños materiales, lesiones personales, fallecimiento de una o varias personas. En pérdida total, la indemnización se calcula tomando como referencia el valor comercial del vehículo al momento del siniestro, sin superar el monto asegurado. Hay un principio también importante aquí, que es el principio indemnizatorio, que la suma asegurada no constituye una ganancia para el asegurado, simplemente representa el techo máximo de responsabilidad económica de la compañía. Un ejemplo:
Si un vehículo tiene un valor comercial de 18.000 y está asegurado por 18.000, la indemnización máxima será ese valor. Si el vehículo vale únicamente 15.000, al momento del accidente la compañía solo pagará esos 15.000, aunque la suma asegurada sea superior. Tenemos también otro muy importante en este contrato, que es la condición deducible. El deducible es la cantidad que debe asumir directamente el asegurado en cada siniestro. La aseguradora cubre únicamente el valor que excede ese monto. Su finalidad es que tiene 3 objetivos. En primer lugar, compartir el riesgo entre aseguradora y asegurado. En segundo lugar, evitar reclamaciones por daños menores. En tercer lugar, incentivar la conducción responsable. Un ejemplo práctico puede ser que un daño total sea de $4.000, el deducible de 500. La compañía pagará pues los 4.000 menos 500, 3.500. El asegurado asumirá los 500 restantes. Mientras mayor sea el deducible, menor suele ser el valor de la prima. Mientras menor sea el deducible, generalmente la prima será más costosa. También les voy a mencionar otro subtema muy importante, que es la condición pago de prima. Aquí la prima es el precio del seguro, es la contraprestación económica que paga el asegurado para recibir protección frente a determinados riesgos. La obligación principal del contratante, pues, es la obligación más importante del asegurado, es pagar oportunamente la prima. Sin prima no existe equilibrio contractual. También aquí incluye lo que es el pago de la prima en el plazo de 30 días, como lo menciona aquí en el contrato. La mora también, el Código de Comercio, protege temporalmente al asegurado cuando incurre en retrasos de pago. La ley concede 30 días de cobertura después del vencimiento, suspensión de cobertura después de ese plazo, terminación automática después de 60 días de mora, tal como está aquí en el contrato. Es importante esto de la condición pago de prima, ya que esta regla busca equilibrar datos y súper interesantes, como es proteger al asegurado frente a retrasos ocasionales, garantizar el derecho de la aseguradora a recibir el pago correspondiente. También les voy a hablar sobre lo que es la condición seguro insuficiente que se encuentra dentro de este contrato. Aquí también se lo conoce como regla proporcional, que quiere decir se produce cuando el bien está asegurado por un valor inferior al que realmente posee. Por ejemplo, un valor real del vehículo que cueste unos $30.000, el valor asegurado de $15.000, el daño sufrido de $10.000. Solo se aseguró el 50% del valor real, por lo tanto la aseguradora únicamente pagará el 50% del daño, $5.000. Los otros 5.000 deberán ser asumidos por el asegurado. Nadie puede pretender recibir cobertura total cuando solo se aseguró parcialmente el bien. Como aquí menciona, en el contrato la condición seguro insuficiente se produce cuando el valor asegurado es inferior al valor asegurable y la compañía solo está obligada a indemnizar el daño a prorrata en proporción al valor asegurable. En los casos de las pérdidas totales, la compañía responderá hasta el límite del valor asegurado, monto del cual se aplica el cálculo deducible, como les acabé de explicar. También les voy a hablar sobre la condición sobre seguro que se encuentra en este contrato. ¿Qué quiere decir esto? Ocurre cuando la suma asegurada supera el valor real del vehículo. Como aquí bien menciona, un ejemplo, un valor real del vehículo que cueste unos $20.000, la suma asegurada de 35.000, aunque exista pérdida total, la compañía no va a pagar los 35.000, solo va a indemnizar lo que es el valor real del vehículo. El seguro no puede transformarse en un mecanismo de lucro, ya que su finalidad es reparar un daño, no generar ganancias. Este principio se conoce como principio indemnizatorio. También por otro lado, la condición seguro en otras compañías. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta situación ocurre cuando un mismo vehículo se encuentra asegurado por varias compañías al mismo tiempo. Cada aseguradora pues responderá proporcionalmente al monto que aseguró.
Como aquí está en este contrato, si en el momento de un siniestro existieran otro u otros seguros amparandos responsabilidad civil, la compañía soportará la indemnización debida en proporción a la cuantía cubierta en los respectivos seguros. Por ejemplo, el daño total es de $12,000, la compañía A cubre el 70%, la compañía B cubre el 30%, la indemnización la compañía A pagará 8,400 y la compañía B pagará 3,600. Cabe mencionar que aquí también entra lo que es la mala fe del asegurado, como aquí se menciona, excepto cuando se omita maliciosamente la información. ¿Qué quiere decir? Si el asegurado oculta deliberadamente la existencia de otro seguro sobre el mismo vehículo, pues perder el derecho de recibir indemnización. Esto se fundamenta en el principio de buena fe, que es uno de los pilares del contrato de seguro. En conclusión, estas cláusulas que se presentan en este contrato permiten determinar quiénes participan en el contrato, cuándo existe cobertura, cuál es el límite de responsabilidad de la aseguradora y cómo debe calcularse la indemnización. Además, las reglas sobre seguro insuficiente, sobre seguro y coexistencia de seguros garantizan que la indemnización sea justa y proporcional, evitando de manera adecuada el enriquecimiento indebido del asegurado como perjuicios para la compañía aseguradora. Por ello, estas condiciones reflejan los principios fundamentales del Código de Comercio ecuatoriano: buena fe, equilibrio contractual y función indemnizatoria del seguro. Hasta aquí mi intervención. Bueno, buenas tardes, doctor. Continuando pues con la explicación que han hecho mis compañeros, en los cuales ya hemos analizado un poquito más acerca de qué se trata el contrato de seguros, de pronto algunas cosas que están excluidas, qué obligaciones tiene el cliente en el momento que se produce este tipo de accidentes. A mí me corresponde abordar pues el desenlace de este contrato, es decir, de qué forma se representa, de qué forma, perdón, responde la empresa aseguradora o de pronto bajo qué reglas paga. Vamos a continuar desde la parte que quedó a mí. Vamos con la condición número 21, en la cual pues se menciona condición de derecho a la compañía de siniestro. Bueno, esta condición nos habla acerca de una vez que ya se ha hecho la notificación, el asegurador o beneficiario debe presentar todos los documentos, en este caso previstos, pertinentes, toda la información. Una vez que ya se presentó todos esos documentos, en este caso la aseguradora, la compañía hará un análisis exhaustivo y tendrá en este caso un plazo de 30 días máximo para decidir si es que acepta o rechaza, en este caso, realizar la indemnización. Esto igual va conforme al artículo 690 del Código de Comercio, el cual de alguna forma obliga a indemnizar, pero permitiendo que exista una verificación técnica previa, es decir, que se realice este análisis de los documentos para verificar si se cumple con las condiciones necesarias, para demostrar de pronto que fue un daño, que no fue un daño causado, que de pronto no fue un daño provocado, exagerado, y algunas cuestiones que vamos a analizar en la siguiente condición. Por ejemplo, dentro de la siguiente condición número 22 nos habla acerca de la pérdida de derecho a indemnizar. ¿Qué significa esto? Que el asegurador o beneficiario perderá el derecho a la indemnización, es decir, perderá todo el derecho a de algún modo cobrar el seguro del vehículo. Y para esto existen 7 literales y razones por las que puede perder esta indemnización. El literal A nos habla acerca de una ausencia sobrevenida, que quiere decir que de algún modo ya no se tiene un vínculo económico del auto porque lo vendió. Por ejemplo, si yo vendo mi auto un martes y la persona a la que le vendí choca un viernes, yo no puedo pedir que se me haga a mí la indemnización porque prácticamente ya no es mi auto. Ya, el literal B nos habla acerca de daños o pérdidas, en este caso, causadas de manera intencional, es decir, que se hayan hecho a propósito. El literal C nos habla acerca de eh, reclamaciones fraudulentas, es decir, cuando se miente o se exagera de algún modo para tratar de sacar provecho de la situación.
El literal D nos habla acerca, en cambio, de cuando existe una omisión eh, no justificada al notificar. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo pues no se avisó del accidente que ocurrió y tampoco existe una excusa o justificación para demostrar por qué no se hizo esta notificación. Aquí también tenemos el literal E que nos habla acerca de no impedir la propagación del riesgo. Es decir, que cuando se deja que de algún modo este daño se haga mucho más grande por alguna, simplemente por negligencia. Sí, es una propagación de riesgo, como ya les mencionaba, se refiere a que el daño se haga mucho más grande. Vamos con el literal F, que en cambio este nos habla acerca de una omisión maliciosa de seguros coexistentes, es decir, que se oculta que un carro tiene dos seguros al mismo tiempo. Y el literal G, que en cambio nos habla cuando la aseguradora renuncia a sus derechos como responsables. Esto significa que de algún modo la persona que va a ser asegurado o beneficiario bloquea la subrogación que puede hacer la aseguradora, es decir, él por voluntad propia decide perdonar al culpable y por ende impide que la aseguradora pueda ellos mismos cobrarle a la persona que causó los daños el valor que va a ser indemnizado. Vamos con el siguiente bloque, el bloque 23, que nos habla acerca de la condición líquida de siniestro. Bueno, esta condición explica de algún modo cómo se va a calcular el valor de los daños, de qué forma se va a pagar en este caso al asegurado. Y para ello, igual forma, tenemos tres mecanismos. Primero, a través de la entrega de dinero, es decir, se le va a dar el dinero por el valor, en este caso, que costaba el vehículo. En segundo lugar, se puede dar la reparación, es decir, la aseguradora puede hacer la reparación pertinente del vehículo. Y finalmente se puede realizar la reposición del bien, es decir, se le puede devolver otro carro que tenga las mismas características en las que se encontraba el carro antes de que ocurriera el siniestro. Y aquí nos habla algo muy importante acerca del índice variable. El índice variable significa que, como es de conocimiento, pues los autos se devalúan día a día. Es decir, que el índice variable que nos menciona aquí es una tabla automática que ajusta el valor real del vehículo mes a mes según el mercado. Por ejemplo, yo aseguré mi carro en el mes de enero por un valor de $15,000, pero a mí me lo robaron en diciembre del mismo año. Como este índice va variando, perdón, debido al uso, al daño y todo eso, el valor real del mercado de mi vehículo se encuentra en 13,800. Y ese será el valor comercial real, es decir, ese es el valor que me va a pagar a mí la aseguradora, no el de enero que, como les mencionaba, es de $15,000. Bueno, vamos a continuar con la condición número 24, que nos dice condición de pago de indemnización. Ya, este es el corazón económico del contrato, es decir, se establecen algunas reglas que vamos a ir mencionando también. Primero, se establecen tres reglas para cualquier tipo de choque o robo. En este caso nos habla acerca de la indemnización a cargo de la compañía, no puede exceder en ningún caso el valor del interés asegurado, es decir, que el pago nunca puede superar lo que valía el auto al momento en el que se realizó el choque, ni el daño económico real que sufriste. Es decir, el seguro no puede pagar más dinero del monto que en este caso fue el perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado. Aquí también nuevamente nos menciona esto de que una vez de que ya se han entregado los documentos pertinentes, el plazo del contrato es de 30 días, pero aquí nos menciona algo importante también, que si la compañía se queda callada y no responde en este máximo de 30 días, el contrato menciona que el reclamo se entiende automáticamente por aceptado, es decir, a falta de una respuesta en este lapso se entenderá por aceptado. Una vez que ya se haya hecho esta aceptación, la aseguradora tendrá un plazo máximo de igual forma
bueno, no máximo, tendrá un plazo de 10 días posteriores a esta aceptación para proceder al pago. Continuamos con las reglas adicionales que se mencionan, en este caso para responsabilidad civil. Ya. Dentro de esta, la primera nos habla acerca de la sujeción deducible y restablecimiento en este caso, que habla de algo muy importante. El pago está sujeta al deducible, es decir, si la aseguradora me paga a mí los daños materiales de un tercero, también existe un límite de cobertura que se vuelve a recargar automáticamente en cuanto yo pague la prima del monto restablecido. Ya, la segunda nos menciona acerca de que la víctima es el beneficiario. Es decir, que la aseguradora, pues, de igual forma puede pagar directamente a la persona que yo afecté, es decir, a la víctima, ya que la ley lo convierte de algún modo en la beneficiaria directa de ese dinero. La regla número 3 nos menciona de igual forma las exclusiones y duplicidad en este caso, que esta cobertura no cubre lesiones de los pasajeros que iban dentro, aquí, sí, de los ocupantes. No cubre en este caso las lesiones de los pasajeros que iban dentro de mi vehículo. Además, si la víctima ya recibió el dinero, como mencionábamos anteriormente, de otro seguro por ese mismo choque, mi aseguradora no le volverá a pagar por lo mismo. ¿Ok? No pueden pagar dos aseguradoras a la víctima por el mismo choque. No. Y ya vamos a ver, más abajo también ya les voy a mencionar qué pasa cuando un carro, por ejemplo, tiene o coexisten dos aseguradores en el mismo vehículo, que está prohibido, pero que se hace en el caso de que por buena fe no sabía que el carro estaba asegurado en dos partes. Vamos a ver las reglas adicionales que aplican igual el amparo de pérdida total o pérdida de robo. Aquí nos habla primero acerca de las piezas y talleres. Es decir, que si hay que cambiar una pieza que no se puede reparar, la compañía deberá pagar por este repuesto nuevo sin descontar el dinero que por desgaste, es decir, sin demérito. La aseguradora se reserva este derecho a elegir libremente, pero también en qué taller se van a realizar o en qué taller se va a arreglar el vehículo. El segundo nos habla acerca de la inexistencia de repuestos, es decir, en el caso de que no existan repuestos dentro del Ecuador, por ejemplo, la compañía pagará el dinero de lo que cuesta la pieza y según la última cotización de la representación, en este caso de la fábrica en el Ecuador. Y aquí también se menciona esto. Como les decía, el local autoriza de la fábrica y a falta de esta del almacén que más recientemente los hubiera tenido. Es decir, se hace la cotización de la pieza según el valor de la última fábrica que haya tenido estos repuestos. La número 3 nos habla que no se paga mejoras, es decir, que el seguro solo cubre los daños del choque actual. No puede exigir que te arreglen de pronto un raspón o daños que se hayan hecho, pues, no dentro del siniestro, sino anterior a ello. Ya, ni tampoco se puede pedir que nos pongan accesorios de lujo en el carro o que hagan mejoras o modificaciones que no nos encontraban. El alcance, ya. Bueno, aquí se dice igual, las mejoras del vehículo. No, no, no. Ya. Vamos con la regla número 4, en la cual se menciona que la compañía elige cómo indemnizar. Es decir, el cliente no puede abandonar, por ejemplo, el carro en un lugar y exigir que le compren un auto nuevo, ¿no? Para ello la compañía decide, en este caso, si se hará la reparación, como veíamos, de tres formas, si le da en económico, si hace la reparación del vehículo o si es que se considera, en este caso, que ya hay un daño mayor, cuando existe, por ejemplo, un daño del 75% que se considera ya una pérdida total del vehículo y se decide hacer una restitución del bien por otro vehículo, en este caso de iguales características. Y también se hará en la moneda del curso legal. Es decir, como estamos aquí en el Ecuador, pues se hará de manera, en este caso, en dólares. Vamos con la siguiente regla que menciona la restitución automática.
Esto se refiere, tal como dice el texto, la restitución automática, a que si existe un choque parcial, el monto de mi seguro se reduce a la cantidad en este caso que gastaron. Pero la regla también nos dice que una vez que se ha hecho esta liquidación del choque, la aseguradora se restablece al 100% de forma automática sin cobrarte ni un solo dólar extra por el próximo accidente. Por ejemplo, yo tengo un choque en el cual los daños que se causaron fue por $2,000, tomando en cuenta que la indemnización total de mi vehículo es de $15,000. En este caso realizan los daños, me pagan, arreglan. Esto no quiere decir que mi indemnización, como yo ya choqué, y se restan estos $2,000. Es decir, la próxima indemnización en mi vehículo será solo de 13,000. No, es como que esto se vuelve a restablecer automáticamente al 100% de, de la suma que tenía yo para ser indemnizado. Vamos a la regla número 6 que nos habla acerca de la prioridad del acreedor prendario, es decir, si el carro es financiado. Si mi auto se declara pérdida total y lo está pagando el banco a una concesionaria, la indemnización va primero a pagar la deuda de la prenda del carro y en el caso de que sobre dinero, tras liquidar esta deuda, pues ese excedente se entregará en este caso al asegurado. ¿Ok? Entonces, es importante tomar esto que en primer lugar, pues se van a cubrir los créditos con garantía prendaria sobre el vehículo asegurado y el dinero sobrante, como les mencionaba, se entregará pues. Vamos al 7 finalmente, el valor comercial, que es el límite, que en una pérdida total por daños, pues de igual forma me pagarán el valor comercial que tenía el carro. Es decir, teniendo un techo máximo, la suma asegurada. Aquí hablábamos igual acerca de que por pérdida total me pagarán el valor que tenía el vehículo al momento del siniestro, como ya hablábamos acerca de el devalúo que a veces se hacen de estos vehículos. Es decir, que la empresa no va a pagar intereses, perjuicios en el caso de que el dinero se retrase por la culpa, por ejemplo, de que existe un juicio, un embargo, una retención judicial de un tercero. eh, Todo este pago o reembolso se hará obligatoriamente por transferencia o por electrónicos, en este caso por medios electrónicos autorizados. También nos menciona eso. Por medios electrónicos, como les decía, tiene la obligación de utilizar transparencia, pero la compañía no estará obligada a pagar ningún interés, daño, perjuicio, en este caso, que se haya motivado por cualquier acción. Bueno, vamos con la condición 25. Se me fue un poquito el internet, pero bueno, vamos con la condición 25 que habla acerca de derechos sobre el salvamento. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les había mencionado anteriormente, en el caso de que exista una pérdida del 75% de daños en mi vehículo, ya se considera que existe una pérdida total del vehículo y por ende la aseguradora decide a mí pagarme, darme en dinero toda la indemnización. Pero mi vehículo que quedó aplastado, dañado, en este caso la chatarra del vehículo, le corresponde a la aseguradora. Ellos podrán de alguna forma vender, restablecer, de pronto sacar algún repuesto, alguna cosa que les ayude a recuperar en algo el capital pues que ellos me están dando. Eh, Se entiende por salvamento neto al valor resultante de descontar el valor de venta del mismo, los gastos realizados por la compañía, tales como los necesarios para la recuperación y comercialización de dicho salvamento. ¿Ok? Continuamos con la condición número 26, que es la restitución automática de la suma de la aseguradora, en la cual, pues, cuando en cambio existe una pérdida parcial, también está sujeta a indemnización y como ya se mencionaba, esta suma será reducida a una cantidad y el valor indemnizado. Ya, esto es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. O sea, cuando existe un golpe menor, digamos lo que ya decíamos de $2,000, no significa que esto se le va a restar, en este caso, a la suma total de indemnización, sino que esto de algún modo es como que se restablece, se recarga automáticamente tras un siniestro parcial para que se siga protegiendo el valor original del vehículo.
Vamos ya a la condición de subrogación, que era algo que de igual forma ya habíamos mencionado con anterioridad, es decir, que la persona no puede, en este caso, em, pedir, pedir aceptar disculpas o el perdón de otra persona mediante algún papel o algo, porque le permite a la aseguradora que ellos puedan, en este caso, demandar o indemnizar de algún modo a la otra, pedir que la otra persona, la que fue culpable, le restablezca de algún modo el dinero que va a indemnizar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para que se entienda, porque parece un poquito de trabalenguas. Un conductor va distraído, ¿ya? Se pasa el semáforo en rojo, destroza la puerta de mi vehículo y el arreglo cuesta $2,000. Mi aseguradora repara mi vehículo inmediatamente y me lo entrega, ¿ok? Yo estoy bien. Pero luego puede usar la subrogación, es decir, la aseguradora puede demandar legalmente al conductor que causó el daño en mi vehículo para exigirle que le devuelva estos $2,000 porque él fue el culpable y de algún modo pues regresar este capital que gastó. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice la aseguradora no podrá renunciar en ningún momento, es su derecho contra terceros responsables del siniestro. ¿Ok? Vamos con la siguiente condición de la cesión de póliza, que esta determina que este seguro es personal, es decir, si es que yo vendo mi vehículo, no puedo, en este caso, traspasar este seguro, ¿ok? El cambio de propietario del vehículo, cesión de intereses, es decir, yo no puedo vender mi vehículo con todo y aseguradora, eh, a menos que el seguro esté de acuerdo con esto, porque también se debe calcular en este caso el historial del conductor. Es decir, de pronto a mí la aseguradora me da esta indemnización porque calcula que yo ya he tenido un buen historial, yo ya he tenido otros vehículos, siempre he sido responsable, de pronto no conduzco en otros estados, no he tenido incidentes, no he tenido antecedentes, pero el nuevo conductor no se sabe. Entonces, en el caso de que la aseguradora analice también este historial y decida continuar con el mismo, en este caso con el mismo valor, con las mismas condiciones, con el nuevo dueño, en este caso se puede hacer, se puede ceder la póliza, pero se necesita una autorización escrita mediante endoso. Si hubiera medio correspondiente por endoso, ¿ok? La condición de arbitraje, en el cual pues que no se haya llegado a un acuerdo entre la compañía y la aseguradora, pues se nombrará un tercero para hacer arbitraje, quien será el mismo pues que determine las condiciones, de pronto los honorarios, de qué forma se va a pagar, los daños, las pérdidas, todo lo anterior. La condición de notificación, que se debe notificar pues a cada una de las partes por efecto dentro del contrato. La condición de jurisdicción, que por ejemplo en este caso nos habla que la jurisdicción en la que van a estar sujetas es ecuatoriana. Continuamos con la condición de prescripción, que aquí nos menciona algo muy importante, es que la prescripción dentro de este contrato de seguro es de 3 años, ¿ok? Pero en el caso de que la persona diga, no, sabe que yo no sabía que existía esta cláusula de 3 años, o por algún razón, motivo o condición justificada, nos dice, por este motivo yo no podía ir a pedir la indemnización, se le tomará en cuenta, es decir, de algún modo se contará este plazo a partir de cuando tuvo conocimiento, se suspenderá mientras persiste este impedimento, pero algo que es muy importante es que aun cuando se le dé este beneficio, no puede exceder 5 años desde que ocurrió el accidente. ¿Ok? Vamos con la condición de domicilio, en la cual, ¿dónde está la condición de domicilio? Ya. Aquí de igual forma nos habla acerca de que se fijará pues el domicilio en las partes en la ciudad establecida de la carátula para el lugar expedido de la póliza, la condición de modificaciones que
Ningún asesor o agente puede cambiar las reglas del contrato de palabra. Es decir, todo cambio es válido, pero siempre debe estar mediante endoso y firmado por la dirección de la empresa. ¿Ok? Tiene que estar mediante endoso, correspondientemente con la aceptación de las partes. La condición de valorización, en la cual nos menciona o se encarga de regular lo que les decía en el caso de que un auto esté asegurado por dos compañías al mismo tiempo, que esto está totalmente prohibido, pero como les decía, en el caso de que se dé por A o B, en todo caso, la aseguradora deberá ajustarse a cualquier tiempo la suma. No, 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 no. Ya, esto se refiere, y pongamos otro ejemplo. Si mi auto vale $10,000 y está por algún error asegurado en la aseguradora A y en la aseguradora B, esto no significa que cada una de las aseguradoras a mí me va a pagar el valor de $10,000. No, lo que se puede hacer es, en este caso, hacer un pago proporcional, es decir, que cada una de las aseguradoras me pague $5,000 para cubrir el excedente de lo que valía el carro. La condición de jurisdicción territorial nos dice que esto de la indemnización o de la aseguradora se extiende, o de algún modo esta cobertura pues se extiende automáticamente a los países que mencionan aquí, por ejemplo, Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú. Es decir, si yo me voy de viaje a uno de estos países en el cual surge este accidente, pues la aseguradora también puede cubrir los daños de mi auto. Y finalmente, la condición de solución de conflicto, que en caso de sustanciarse cualquier litigio, se puede hacer bajo justicia ordinaria, se puede presentar un reclamo administrativo a la Superintendencia de Compañías, Valores o Seguros, o se puede someter a un proceso arbitral, como ya decíamos, se puede buscar una persona que sea un árbitro. Ya, algo que vamos a mencionar antes de finalizar es que este contrato de seguro tiene 3 puntos claves. Por ejemplo, es de naturaleza consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de ambas partes cuando la aseguradora acepta, y en este caso pues ya manda esta aceptación. Ya están cubierto todo lo que se ha mencionado. Tiene también elementos esenciales de nulidad, porque este contrato debe contener ciertas cosas obligatorias. Por ejemplo, quién es el asegurador, el riesgo de prima, los intereses asegurables y el monto máximo. Si no contiene uno de estos elementos, cualquiera, el contrato se puede dar como nulo. El silencio no es aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que el silencio del cliente jamás podrá interpretarse como una aceptación a las condiciones, aumento de precio o algo que se mencione el asegurador. ¿Ok? Lo que sí mencionábamos antes es que en el caso de y plazo de 30 días, la aseguradora, no el asegurador, la aseguradora, si no nos da o sea, se permanece en silencio, ahí sí se considerará como que está aceptando que sí ocurrieron los daños, y pues deberá hacer la indemnización en el plazo de 10 días, como mencionábamos. Bueno, en conclusión, este contrato de seguro de vehículos es un contrato pues bilateral, mercantil, profundamente, que está regulado y equilibrado las obligaciones tanto del conductor como la responsabilidad financiera que tienen estas empresas aseguradoras. Se busca que exista un equilibrio, es decir, que no se engañe a la aseguradora en el caso de que, como ya veíamos, existan daños provocados, daños fraudulentos, exagerados, y de igual forma se buscan mecanismos para que se le pueda restituir o se le pueda pagar la indemnización en el caso de que el accidente cumpla con las condiciones estipuladas. Muchísimas gracias, espero que quede claro de lo que trata el contrato de seguros.